Pues muy buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Estamos con ustedes aquí en este programa La Pica en Flandes, después de esta primera parte magistralmente tratada por don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera sobre los conflictos, algunos muy desconocidos por parte de todos nosotros, lo cual demuestra el nivelazo. De esto no hablarán en First Dates. Para informarse de los conflictos del mundo tienen que entrar en La Pica en Flandes, no ver First Dates, ¿eh? Eso sobre todo para los jóvenes. Dejen esos programas basura y vengan con nosotros, con La Pica en Flandes. Los jóvenes patriotas sobre todo cada vez nos siguen más. Nos va a hablar el Coronel Collis de un tema interesantísimo. Es un tema de gran controversia, un tema de la máxima actualidad, como es el gran dilema de Israel. La situación de la Franja de Gaza, como sabemos, y luego, bueno, todo el conflicto, toda la problemática que existe. El Coronel Collins, como siempre, de una forma magistral, nos va a ilustrar y luego tendremos ocasión de debatir entre nosotros. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues hay una gran presión mediática sobre el Estado de Israel para que cese en su persecución a la organización terrorista Hamas, que se ha hecho con el poder en la Palestina árabe, especialmente en la Franja de Gaza. Gran parte de los medios periodísticos obvian que Hamas atacó a Israel desde la Franja de Gaza, bombardeó Tel Aviv con cohetes, se infiltró en la zona próxima a la frontera este, matando a todas las personas que encontró, secuestró a casi 100 hebreos sin respetar a ancianos y niños, y cruzó también la frontera norte y asesinó a unas 160 personas indefensas que asistían a un concierto al aire libre. Estos medios de comunicación a los que me refería, pues consideran que los judíos están agrediendo a los palestinos, olvidan el principio del conflicto y su objetivo, que fue evitar que se realizase el reconocimiento de Israel por varios países árabes. Hombre, lo cual habría proporcionado estabilidad a la zona y, en definitiva, una aproximación a la paz. Pero claro, estos medios no explican que los de Hamas no quieren la paz en la zona, quieren echar a los judíos al mar, quieren que desaparezca el Estado de Israel. La parcialidad de una parte notable de los medios de difusión en favor de Hamas está causada por dos motivos, a mi parecer. El primero, en la prensa izquierdista, por aversión total a los Estados Unidos. Hombre, derrotaron a la Unión Soviética en la Guerra Fría e imposibilitaron el triunfo del comunismo en el mundo. Solo quedan como naciones comunistas Cuba y Corea del Norte, y no sé si me dejo algún otro país, ¿no? Un país friki. Concretamente, los izquierdistas españoles, comunistas y socialistas, no les perdonan a los norteamericanos el abrazo que le dio el presidente Eisenhower a Franco en el aeropuerto de Madrid, bueno, en el de Torrejón, en 1959. Bueno, pues por todo esto creen que atacando a Israel debilitan y perjudican a los Estados Unidos, mmm, que respalda absolutamente a Israel. La otra causa puede ser la circulación clandestina de petrodólares árabes. Pues ya, es que desgraciadamente existen los que se llamaban en España sobrecogedores. Este tipo de empresas periodísticas acepta sin un mínimo proceso de verificación de los datos, sin un mínimo proceso de verificación los datos que proceden de los servicios de propaganda de Hamas, dándolos en sus informativos como verdaderos, sin tener en cuenta que en toda situación bélica la información está absolutamente controlada. Entonces yo me pregunto, los enemigos de Israel, ¿qué pretenden? ¿Que los hebreos abandonen su país y se dediquen a pedir asilo donde los quieran admitir? ¿Consideran que esto es factible y justo? ¿Pretenden que no reaccionen ante los ataques de Hamas y que entierren a sus muertos mansamente? ¿Que traten de aplacarles dándoles mordidas? ¿Que sus ciudadanos se vayan a dormir todas las noches con la preocupación de si van a ser bombardeados
o raptados por comandos terroristas. Tendrán que admitir, por muy sectarios que sean, que estas soluciones no son posibles ni deseables. Los palestinos son víctimas de la tiranía de Hamás. Hay muchos, se podrían cuantificar en decenas de miles, que trabajan en empresas hebreas. No se conoce su número, ni siquiera con aproximación, porque estas personas lo ocultan ante el temor de que los jefes de Hamás los tachen de traidores y los eliminen socialmente o incluso físicamente. El pueblo palestino vive intimidado por los terroristas de Hamás, que no les dejan trabajar en paz. Pretenden que estén en tensión para utilizarlos contra los judíos, una carne de cañón fácil. Lo que menos interesa jamás es que los palestinos trabajen en paz y que convivan con los judíos, porque perderían su cantera, su justificación y su escudo humano. Los judíos no pueden permitir que sus enemigos desde las zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina, que penetran en su territorio, puedan desencadenar ataques por sorpresa y vivir con la incertidumbre de que en cualquier momento pueden ser agredidos y, en consecuencia, van a exterminar a Hamás sin duda. No tienen más remedio, lo tienen a su merced en una zona relativamente pequeña y a pesar de sus túneles, de su cobarde táctica de escudarse en la población civil palestina y del apoyo que reciben de una parte importante de la opinión pública mundial, pues van a suprimirlos o van a dañarlos notablemente de tal forma que su operatividad quede muy restringida. Las organizaciones terroristas como Hamás deben ser suprimidas si queremos construir un mundo en paz. Puede ser un ejemplo, pues como los piratas, que fueron un azote del tráfico marítimo durante mucho tiempo, hasta que todas las naciones se pusieron de acuerdo en proscribir esas prácticas. Y en el siglo XIX se acabó la piratería. Las naciones importantes se comprometieron a no apoyar subrepticiamente a los piratas. Y los piratas pasaron a la historia. No podemos estar dependiendo de que un ayatolá iluminado decida apoyar a los hutíes del Yemen y prohíban el paso de barcos mercantes por una zona clave del comercio mundial, rompiendo las cadenas comerciales y encareciendo todo tipo de productos a terceros. Pero la defensa de los mares tiene que estar respaldada por la fuerza. El papel de policía marítima mundial lo está haciendo la potencia hegemónica actual, que son los Estados Unidos. Yo creo que ningún otro país por el momento tiene capacidad de desempeñar este papel. Otra cosa es que nos guste que sean los Estados Unidos quienes ejerzan ese papel. Yo particularmente lo veo como mal menor. Prefiero que sean ellos a que lo hagan los chinos, los rusos o los ingleses. Se me puede decir, se puede objetar, pero es que en 1898 nos declararon una guerra a todas luces injusta, ¿de acuerdo? Pero si los rencones históricos van a condicionar nuestra política actual, la convivencia internacional sería imposible. Los alemanes odiarían a franceses, ingleses y rusos con los que se han pasado su historia guerreando. Odiarían a Francia porque les ha quitado Alsacia y Lorena. Inglaterra y Francia se odiarían con todas sus fuerzas porque han sido enemigos más tiempo que amigos. Ya a los ingleses les quitaron el Canadá. Los italianos odiarían a muerte a Francia, que les quitó la Saboya francesa, Niza y demás. Claro, esto me parece que está fuera de toda lógica. Lo cual no quiere decir que defendamos nuestra historia y nuestros intereses actuales. Sin embargo, es que ocurre una cosa rarísima, que los enemigos de Estados Unidos, por ejemplo, que son los comunistas, más o menos encubiertos con el nombre eufemístico de progresistas, pues sorprendentemente son denigradores de nuestra historia. Han asimilado la leyenda negra y la consideran totalmente verdadera. Y es que las proclaman a los cuatro vientos.
No sé, es que como que no tiene sentido. Bueno, en fin, he acabado hablando de otra cosa, pero creo que todo está relacionado. Sí, ya, Ok, ya termino. muchísimas gracias, mi coronel, por su disertación. Mi teniente general, ¿quiere añadir algo al respecto del tema? Mi teniente general, ¿quiere añadir, hacer algún comentario, mi teniente general o el general Fontella? Bueno, yo puedo hacer un comentario rápido. Adelante. Hay una cosa cierta que es que de la diáspora judía, en su momento, los judíos se extendieron a lo largo del mundo, han ocupado, ha sido yo creo que genéticamente les ha facilitado su forma de ser y su creación, unas capacidades que han tenido una gran influencia en los países en que allí han estado, haciéndose, como siempre, amigos, pero también muchos enemigos. Y entonces eso ha producido un espíritu antisemita en una gran parte de la población mundial. Y por eso todo lo que haga Israel pues, está siendo criticado y condicionado y atacado por todo ese conjunto que en su día pues ya cogió esa, vamos a llamarle coloquialmente, manía antijudía. Entonces, hay otra situación en que estemos, pues es la situación del pueblo de Israel, de la nación Israel, allí colocada también de una forma un poco artificial después de la Segunda Guerra Mundial, pero en fin, bueno, no vamos a ir a contar toda la historia. Lo cierto es ese que hay un movimiento antisemita que fuerza o está presionando a Israel, a Netanyahu en particular, para que ponga fin a esa guerra. Por otro lado, la guerra es mejor que no exista. Ahora, una vez que se declara la guerra y siguiendo a Clausewitz, pues es imponer su voluntad al contrario. Mientras, como no lo consigas o no lo logres, pues ahí la guerra no te ha servido de nada. Y con lo cual yo creo que la postura, una vez que se ha decidido, y creo que con motivo suficiente por parte de Israel, iniciar esta ofensiva para imponer su voluntad a Hamas, pues no cabe duda que no puede parar a medias, entrar en una negociación por presiones que le vienen de fuera y desde luego que a la larga serían muy perjudiciales para Israel. Que por medio están los pobres palestinos empleados como escudos humanos por Hamas y que eso no puede frenar, porque vuelvo a repetir, la guerra es la guerra, no nos gustaría nunca entrar en ella, pero lo hemos presenciado y los que hemos tenido ocasión de estar cerca de conflictos, pues hemos visto que ahí no hay tiempos muertos. Ahí cada bando aprovecha al máximo su oportunidad para eso que decía Clausewitz, imponer su voluntad al contrario, y ganarle la guerra. Si lanzas una guerra sin querer llegar a esta finalidad, pues has hecho una barbaridad porque has causado una cantidad de bajas, una cantidad de daños tremenda para no obtener ningún objetivo de los que tenías previsto. Y en esas está Israel. Creo que, hablando prácticamente, no debe terminar sin vencer claramente a jamás esta guerra. Por otro lado, la situación es tristísima y vemos la cantidad de daños y bajas y calamidades que están sufriendo los que ni salen en ella, pero que están en medio. Así que ante esa situación, pues lo tiene muy difícil el señor Netanyahu. Pero no cabe duda que lo que haría, yo creo, alargar la agonía y los fines al final, lo que se ganaría sería tiempo porque se retrasaría una nueva acción de Hamas igual, similar o peor de la que provocó esta situación. Nada más.
Muchas gracias, mi teniente general. Adelante, mi general, quiero hacer un comentario. Yo solo dos apuntes. Primero, que Hamás y el pueblo palestino no son dos cosas diferentes. Hamás se nutre de la población palestina, viven en Palestina, ¿eh? Y sobre todo en los campos de refugiados. Luego, no se puede disociar alegremente Hamás del pueblo palestino. Y razones tendrá para que jamás sobreviva en ese caldo de cultivo. Y segundo, que Estados Unidos, la principal ahora mismo núcleo o foco de propagación y creación de la leyenda negra son los Estados Unidos, a través, sobre todo, de la potente herramienta que es Hollywood. Y que la leyenda negra sigue viva, gracias al interés de los Estados Unidos a que eso siga vivo. Y nada más. Adelante, muchas gracias, mi general. Don Fernando Platón. Sí, yo creo que puntualizar además que el conflicto de Gaza muestra también las dificultades que da, digamos, el lograr terminar una guerra cuando además en ello se mezcla mucho la población civil. Ya hemos dedicado varios programas a ese conflicto y vimos cómo al principio Israel lograba determinar muy claramente los objetivos, conseguía avances, lograba, digamos, causar numerosas bajas, pero lo que estamos viendo es cómo el conflicto se enquista, cómo, digamos, da pie a un incremento, digamos, de la actividad civil y se ve que cuesta difícil encontrar, pues, cuál es el objetivo final de victoria. Pues claro, es decir, acabar con Hamas. Lo que bien ha dicho el general Fontela es que Hamas y el pueblo palestino acaban siendo la misma cosa. Y los terroristas no son esos que antes de la guerra desfilaban de uniforme por la franja de Gaza. Actualmente ya van vestidos de civil y camuflados totalmente. Y es muy difícil, digamos, el acabar, digamos, consiguiendo esa victoria, como se ha visto en muchos numerosos conflictos a lo largo, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Muchísimas gracias, don Fernando. Yo antes de ceder la palabra con el Collins, por si quiere ya cerrar esta segunda parte muy interesante, simplemente destacar el papel de las fuerzas españolas de UNIFIL, que están en el sur del Líbano. En concreto son unos 800 soldados, comandados por un general, todas las fuerzas de UNIFIL, en total creo que son 14.000, que están haciendo un papel de fuerza de interposición verdaderamente admirable, impidiendo que haya una escalada que sería de proporciones incalculables, asaltando al Líbano y por lo tanto a Irán, porque no olvidemos que quien apoya a Hezbollah es Irán, eso es público y notorio, ¿no? Entonces ahí están los soldados españoles dando la cara y no se les tiene prácticamente, salvo nosotros, en la pica en Flandes, debían ser noticias diarias, sobre todo ese general que está hablando con todas las partes implicadas, autoridades libanesas, de Hezbollah, de Israel, de la ONU, y están ahí impidiendo esa escalada, ¿eh? Entonces, ojo que ahí hay mucha tensión y un potencial conflicto como puede ser lo de Ucrania. Cedo la palabra a don César, tenemos un par de minutitos para cerrar, digamos, esta parte de la segunda parte. Mi colega, adelante, por favor, el micrófono, por favor, el micrófono. Únicamente en decir que yo no estoy de acuerdo con mi general Fontella y con mi amigo Fernando en identificar jamás con el pueblo palestino, aunque se nutra fundamentalmente del pueblo palestino. Eso me parece que sería como identificar a ETA con el pueblo vasco. ETA se nutre del pueblo vasco, pero no es el pueblo vasco. Al contrario, el pueblo vasco ha sido una víctima de ETA. Esa es mi visión del tema, ¿no? Hombre, Por eso yo he diferenciado bastante entre Hamas y los palestinos. según Mao Zedong, la guerrilla es a la población como la pez al agua. Sin ese agua, la guerrilla no sobrevive. Luego tiene mucho apoyo de la población. No, sí, indudablemente.
La Pues muy mamá, bien. y tú Sí. tienes papá y mamá, pero los niños son buenos de pequeñitos, pero de grandes se convierten en guerrilleros. Yo, Salvador, en ese aspecto, los niños y los mayores palestinos de quien reciben las tortas son de los judíos. Luego, lógicamente, no es que sean de Hamas, es que sufren los ataques de los judíos, pero no creo que los palestinos sean seguidores de Hamas. Hamas se impuso como organización terrorista y para mí, que en su momento esa pequeña dislocación que había entre la Gaza e Israel, pues jamás fue un poco favorecida porque ponía orden y fuerza desde Israel mismo, para que en Palestina los palestinos protestaban y demás, pero no llegaban a esos extremos terroristas de Bueno, Hamas. es cuestión de nombre. ¿Qué manera que se llame Hamas, Hezbollah o se llame el Frente Palestino de Liberación Nacional? Es lo mismo. Al final, cuando un pueblo está machacado como está el pueblo palestino, al final surge una resistencia. Y lógicamente, el más fuerte y el más duro es que se impone. Los débiles se lo lleva el viento y la corriente. Muy Bueno, bien, muy bien. Adelante, mi teniente general. no, hablamos en otro momento, nos pasamos de hora. Sí. Sí. Bueno, como ven, queridos oyentes, en la pica en Flandes hay debate, hay distintos puntos de vista y esto enriquece, digamos, la conformación de la opinión pública cívico-militar. Es importante siempre contrastar distintos puntos de vista porque a partir de ese debate y ese análisis podemos profundizar sobre todo en la enorme complejidad que tiene ese conflicto, el conflicto de Israel con Palestina, Palestina con Israel. Llevamos así desde el año 45 y desgraciadamente parece que vamos a continuar en el tercer milenio, si Dios no lo remedia. Lo cual es sin duda otro elemento adicional de desestabilización. Por lo tanto, don Fernando Platón ahí tendrá un tema para tratar de forma continua en el tiempo, porque esto lamentablemente no se soluciona porque no hay, digamos, posibilidades, según parecen decir los hechos. Agradecemos, como siempre, al coronel Colín por su magnífica exposición y a toda la mesa de debate. Y, queridos oyentes, les emplazamos. En Semana Santa no tendremos programa, haremos uno de repetición, pero volveremos con más fuerza, pues de luego la Pica en Flandes es un programa fundamental y necesario en el mundo cívico-militar y, por supuesto, para España, y de eso muestran nuestros oyentes, cada vez tenemos más y estamos encantados. Muy buenas tardes a todos, sigan con nosotros, por favor.